Estamos en un momento en el cual hay una especie de superutilización del planeta. Esa superutilización del planeta ha dado lugar a muchas cosas. Por ejemplo, ha dado lugar al cambio climático. Y ha dado lugar, por ejemplo, al tema de la pandemia que ahora mismo estamos produciendo. Pero hay muchas otras señales de que hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta que habitamos. Entonces, eso es lo que hay que intentar resolver. Claro, el- los objetivos a conseguir, por ejemplo, por un tema de salud como el de la pandemia o por un tema de cambio climático, para para de alguna forma mitigarlo, hacerlo, pues habría que, son objetivos diferentes. Pero resulta que las estrategias son las mismas, porque lo que tratamos en el fondo es de evitar este sobreconsumo de planeta que estamos realizando. Entonces, no es que se vean reforzadas las estrategias de sostenibilidad, no, es que son las mismas. Es decir, tenemos que conseguir de alguna forma disminuir los consumos de energía, tenemos que disminuir los consumos que tienen que ver con el territorio, los consumos que tienen que ver con determinados materiales, tenemos que disminuir la contaminación y todo esto es la misma cosa. Es decir, no se trata de alguna manera de que el COVID o la COVID que tenemos encima refuerce las posibilidades, sino que es que la forma de evitarlo es la misma que la forma de evitar, por ejemplo, el cambio climático. Lo único que podemos aprender es que somos capaces de salir. Es decir, somos capaces de alguna manera de enfrentarnos a un problema grave como es esto, como se ha enfrentado a través de la historia de la humanidad en muchísimos momentos. Y siempre se ha conseguido salir adelante pensando, realizando actividades que sean acordes con las necesidades, etcétera. Y de esta también saldremos. Yo simplemente querría recordar que hay muchos pensadores, por ejemplo, uno que yo sigo mucho, que es Ulrich Beck, que dicen que se va a producir no un cambio, sino una auténtica metamorfosis. Una metamorfosis implica no ya una evolución, sino un punto de ruptura. Lo que es un gusano se convierte en una flor, lo que es un renacuajo se convierte en una rana. Pues esa metamorfosis es la que dice él, y mucha más gente que no es él, que se va a producir en el momento actual porque estamos en un momento de cambio muy fuerte. Entonces, hacer predicciones ante una metamorfosis es complicado. Y sobre todo porque hasta ahora, más o menos durante muchísimos miles de años, ha habido una evolución. Pero si es verdad que ahora se va a producir algo más que una evolución, es complicado aprender de lo anterior, más que para darnos cuenta de que hay que trabajar en los temas y darles vueltas hasta conseguir resolverlos. Y yo pienso que eso es lo que de alguna forma hay que hacer y la enseñanza que podemos extraer. Pues a principios de siglo estuvo el cólera durante muchísimos años, pues cambiando nuestras ciudades, las cambió. Las ciudades actuales son resultado de un problema de salud pública. Lo que pasa es que se consiguió resolver ese problema, pero se crearon otros. Se crearon otros como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo otros tipos de enfermedades. Las enfermedades que tenemos ahora no son infectocontagiosas, excepto esta última. Las infectocontagiosas tradicionales más o menos han ido controlando. Y se han ido controlando a base de pues, cambiar el sistema, el funcionamiento de la ciudad y el funcionamiento de los territorios. Pero ese funcionamiento ha traído consigo, por ejemplo, sedentarismo, por ejemplo, obesidad, y ha traído, por ejemplo, ha traído otros problemas como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, bueno, y eso también tenemos que abordarlo. Y es lo que estábamos en realidad abordando en las cuestiones de salud antes de que apareciera la COVID esta.
XIX. Eso es lo que podemos aprender. Yo mi actividad como urbanista no lo sé muy bien, porque soy un urbanista muy raro que se compone de varias profesiones, porque además de arquitecto, urbanista, eh, pues he estudiado muchísimos temas de ciencias ambientales, soy jurista, es decir, soy un urbanista extraño. Pero si te refieres a cómo hacer más resilientes nuestras ciudades, más resilientes, pues yo diría que hay que hacer varias cosas. La más importante de ellas es probablemente cambiar los sistemas de movilidad. Ahora mismo, tal y como está planteado el mundo, ya no digo las ciudades, el mundo está basado en el transporte. Básicamente la globalización implica mover personas, mover materiales, mover mmm, manufacturas, mover todo de un sitio para otro, de la forma más loca posible, porque lo que no puede ser es que importemos y exportemos patatas a Inglaterra. No tiene objeto, es decir, o las importes o las... Pero que importes y que exportes es una cosa ridícula, parece anormal. O que importemos piedra, cuando hay piedras en nuestro país, en todas las comunidades autónomas, pues no tiene objeto. Hombre, que uno importe litio sí, porque probablemente no hay litio. ¿eh? Pero hay un montón de cosas que habría que cambiar. Y luego el transporte de personas. Ahora mismo el turismo, tal y como está enfocado, siento decirlo en un país como este, pero es una locura. No tiene objeto. Es una cosa de locos. Y eso lo puedes llevar a las propias ciudades. Ahora mismo, después de los cambios que se produjeron en la ciudad del siglo XIX, que fueron, en definitiva, separar funciones. ¿Para qué? Para que las fábricas no estuvieran al lado de las residencias. Y todo esto se llevó de manera que estas funciones que se separaron, a su vez, se separaron trozos de ciudad. Y esa separación hizo, y está haciendo, que tengamos que desplazarnos entre trozos y que haya transportes entre una parte y otra de la ciudad que habría que cambiar. Tenemos que ir a otro tipo de ciudad. Llevamos muchos años, por lo menos en el grupo en el que yo estoy, trabajando en la ciudad de proximidad. Una ciudad de proximidad es una ciudad en la cual no tengas que coger el coche para que el niño vaya al colegio, para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a distraerte, para ir a una zona verde. Es que no. O sea, no tenemos que conseguir ciudades de otro tipo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas vienen, lo dijo Margalef hace muchos años, de los transportes horizontales. Los transportes horizontales son el problema básico de nuestros ecosistemas, incluido el ecosistema urbano. Entonces, hay que intentar disminuirlos. Y eso es la base de todo. La ciudad de proximidad es una ciudad en la cual no solamente no vamos a tener que ir a diferentes lugares en coche o en lo que sea, o en transporte público, me da igual. El caso es que no haya que ir. Mira, yo siempre lo vengo diciendo, el mejor plan de movilidad es no tener que moverse de forma obligatoria. De tal manera que si no quieres, puedas hacer todas las actividades andando, que es lo más barato, lo más sano, lo más que se puede hacer. Lo pueden hacer todos, casi todos. Hay problemas con determinadas personas, pero casi todos pueden andar. Así como en bicicleta, no todos, andar casi todos. Entonces, eso es lo que hay que intentar conseguir. Los transportes a nivel global, que son un cáncer, y los transportes a nivel interno en todas las ciudades, que son otro. Si conseguimos, de alguna manera, por supuesto, con una ciudad intermedia, eso podría estar resuelto, pero en las grandes ciudades no. Y la tendencia es a que sigamos en grandes ciudades. Pues habrá que trozar las grandes ciudades, habrá que partirlas en pedazos con funcionamiento autónomo de cada uno de ellos, y eso también ayudará cuando tengamos pandemias como la que tenemos ahora, de tal manera que se pueda aislar un trozo sin aislar la totalidad de la ciudad. De tal manera que eso va en favor de la sostenibilidad, va en favor del cambio climático, va en favor también de, al andar, al hacer ejercicio, menos a favor de las nuevas, digamos, enfermedades y
de las nuevas pandemias que vienen, de las nuevas enfermedades infectocontagiosas como la que tenemos ahora encima. Así que, básicamente, eso es lo que se ve que va a venir. ¿Cómo lo consigamos? Ay, eso ya es mucho más complicado. Ahora, lo que hay que intentar es conseguir algo así. La verdad es que el confinamiento no me ha supuesto graves problemas. No me ha supuesto graves problemas porque tengo la suerte de vivir en un lugar en el cual no, quiero decir que estoy viendo árboles desde mi ventana, no es una residencia pequeña, agobiante, como la que, por ejemplo, está viviendo mucha gente. Quiero decir que para este tipo de cosas, si uno vive adecuadamente, en condiciones, digamos, de salud mental y física buenas, pues tampoco es tan complicado pasarse un mes o dos si estás en unas condiciones que tu residencia es pequeñita, que no te puedes mover dentro de ella, no puedes hacer ejercicio, no puedes casi cambiar de paisaje, no tienes vista al verde y a los árboles, cosa que es fundamental para el equilibrio psíquico y físico, pero yo como en mi caso no es así, pues la verdad es que no he tenido muchos problemas. Incluso he leído y he hecho cosas que antes no tenía tiempo de hacer. Y además he aprendido que esas cosas que yo vengo diciendo siempre desde hace muchos años, de la necesidad de teletrabajar y hacer las cosas con los medios técnicos que tenemos ahora, a distancia, como estamos haciendo ahora esta, pues se puede hacer y no es tan complicado. Y puedes corregir con los alumnos y puedes, mm, digamos, realizar un montón de actividades que antes necesariamente tenías que desplazarte a un sitio y volver a tu sitio de residencia, ahora no es necesario hacerlo. Y eso yo creo que no lo he aprendido yo solo, sino mucha gente. Y es bueno. Lo que pasa es que habría que empezar a regularla de otra manera. Es decir, cuando uno va al sitio de trabajo, está a sus horas, sus 8 horas, sus 6 horas, las horas que tenga contratadas, sale y se acabó. Cuando uno está teletrabajando, no se acaba nunca. Y entonces hay que regularlo de alguna manera y el trabajo tiene que ser de otra manera. Pero sí que yo creo que es un aprendizaje que hemos realizado muchos y que yo creo que es conveniente y que se puede hacer. Y eso, de alguna manera, va a evitar algo de lo que decíamos antes del tema de los transportes horizontales, etcétera, por lo menos en cuanto a personas. Y muchos de los trabajos, de viajes al trabajo, que son el gran problema que tenemos sobre todo en las áreas metropolitanas, pueden verse muy disminuidos. Digamos, eso es lo que he aprendido, pero la verdad es que no me ha supuesto mucho problema, en mi caso personal. En otros comprendo que sí. Por eso, probablemente los arquitectos van a tener que repensar. Yo me siento muy poco arquitecto. Los arquitectos van a tener que repensar muchas cosas de las casas que están haciendo, de las viviendas que están haciendo. Sobre todo, habría que pensar en mm, casas, viviendas, residencias que tuvieran una comunicación con el exterior distinta. Lo que no puede ser es que uno esté 2 meses encerrado mirando la pared a través de un patio interior. Eso es una locura. Es una locura desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista físico, y eso tendríamos que verlo. Después también probablemente, y eso ya lo hizo el grupo Archigran hace muchísimos años, intentar viviendas más flexibles, que se pudieran reconvertir en otras cosas. Hay gente que se ha quedado confinada y se han quedado solos, y otros que se han quedado 4 o 5, porque les ha tocado, porque estaban a lo mejor visitando a sus padres tal, y fue imposible volver. Entonces, deberíamos de poder reconfigurar nuestros espacios. Por lo tanto, deberíamos hacerlo como arquitectos de manera más flexible. Esos tabiques fijos para siempre. Habría que ver cómo. O sea, la comunicación con el exterior es crítica. El acceso al verde es también crítico. Hay muchos estudios. Yo con José Antonio Corraliza, que hemos hecho muchas cosas, que es un psicólogo ambiental, hemos trabajado en el tema del verde y es fundamental.
para el equilibrio psíquico y físico. Entonces, deberíamos de ver cómo se puede acceder a ese verde. ¿Cómo se puede acceder al exterior que te dé el sol? O sea, ¿de qué manera podemos reconfigurar unos espacios que teníamos fijos para siempre? O sea, es que no, deberíamos de poder hacer algo con ellos. Es decir, que los arquitectos deben de empezar a pensar de otra forma las viviendas. Quiero decir que la dificultad de hacer esos cambios es evidente, pero hay cambios que no son tan complicados ni son tan caros. Por ejemplo, cambios de uso. Tenemos en el planeamiento una normativa de uso que, por ejemplo, dice uso residencial 90%, uso de oficinas 5%, uso comercial otro 5%. Pues mire usted, si en lugar de poner uso residencial 90%, le añade uso educativo, facilita que haya más oficinas para que la gente no tenga que desplazarse y pueda encontrar el trabajo cerca. Sí. Quiero decir que probablemente los cambios de uso sería lo primero que habría que abordar para poder hacer una ciudad más compleja. El problema que tenemos es que la ciudad se ha ido simplificando debido precisamente a la separación tan drástica que se ha hecho de usos a raíz de lo que pasó con la ciudad de la Revolución Industrial. Se hizo una separación de usos draconiana y eso se ha seguido adelante. Cuando, para conseguir una ciudad de proximidad, es imprescindible que haya complejidad. Que haya densidad, por supuesto, que haya personas suficientes, que haya personas suficientes, por ejemplo, para mantener un colegio cercano, que haya personas suficientes para mantener un comercio de proximidad cercano o un comercio de proximidad que sea rentable. Por lo tanto, tiene que haber densidad, pero tiene que haber también complejidad. Tenemos que tener usos distintos dentro de la misma célula, de la misma área urbana en la que nosotros nos encontramos. No puede ser todo residencia sin más, porque cualquier cosa que tengamos que hacer nos tenemos que desplazar al otro trozo donde haya otro tipo de cosas. Al hipermercado, nos tenemos que desplazar al trabajo, nos tenemos que desplazar al colegio o universidad, nos tenemos que desplazar a divertirnos. Pues no, que haya complejidad. Entonces, y luego también todos esos trozos de ciudad que están rompiendo los ecosistemas, que se están situando sobre el territorio como fragmentos de ciudad. No, tenemos que hacer zonas contiguas, que la ciudad sea continua. Si nosotros tenemos que ahora construir más ciudad, y probablemente la haya que construir, porque la tendencia, como dice Arzuaga, que es un antropólogo al que le tengo mucho respeto, pues de alguna manera va a seguir siendo urbana y va a haber cada vez más gente en el mundo y esa gente va a ser urbano, es decir, va a vivir en ciudades, van a ser urbanitas, pues necesitamos probablemente construir algo más. Igual no mucho más, pero algo más. Y lo construyamos que sea precisamente para unir esos trozos que se han quedado separados. Porque estamos rompiendo los ecosistemas. Sin ecosistemas la ciudad no funciona, porque es lo que nos dan los servicios. Los ecosistemas naturales son críticos y los estamos rompiendo de manera que no pueden funcionar como tales ecosistemas. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para que sigan funcionando como tal y para no hacer más, construir más trozos de ciudad en el campo, por decirlo de alguna manera. Bueno, habría que hablar de muchas más cosas, la necesidad de una agricultura de proximidad, la necesidad de utilizar materiales del sitio en lugar de traerlos de kilómetros y kilómetros. Bueno, todo eso es hacer otro tipo de turismo, no el que tenemos ahora, que es el turismo que tenemos ahora es llevar la mayor cantidad de gente posible lo más lejos posible. Muy poco tiempo para volverlos a traer al sitio donde estaban. Es que no tiene objeto. Tenemos que buscar otro tipo de turismo distinto. Yo comprendo que las compañías aéreas, las agencias de turismo y tal, no están por la labor, yo lo comprendo. Pero a lo mejor tendrían que reconvertirse. Mismo que tendrá que reconvertirse la agricultura y la ganadería, mismo que hay que hacer. Estamos en un momento en que va a tener que reconvertirse muchas cosas, pero bueno, mismo que habrá que reconvertir las ciudades. Ya ha habido una reconversión industrial, vamos a por las otras. A ver, libros hay muchos. Lo que pasa es que recomendar uno solo es complicado. Yo, el último libro que me ha impactado, que fue el que he hablado antes de Ulrich Beck, el libro de Ulrich Beck de La metamorfosis del mundo, que no lo escribió él, simplemente lo dejó esbozado, le pasó
que se murió entre medias, antes de terminarlo, lo terminó la mujer y uno de sus colaboradores más cercanos, pero pasó lo que él dice que puede pasar, es decir, él sufrió una metamorfosis, él mismo, y entonces hubo que adaptar el libro a otra cosa, pero yo creo que es un libro recomendable en estos momentos, que sería interesante leer.